La paz y la bendición de Dios sea sobre su vida, que Dios le bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a Columna y Baluarte de la Verdad. Hoy estaremos tocando unos puntos acerca de la iglesia, donde estaremos viendo a través de la historia, a través del tiempo, asuntos donde la iglesia ha impactado y también nuestra responsabilidad como iglesia con el compromiso de la verdad aquí en la tierra, ¿verdad? Así que tenemos una función muy importante y vamos a utilizar el verso base que hemos tocado o hemos tomado para este tema, precisamente de Columna y Baluarte, que está en Primera de Timoteo, capítulo 3 verso 15. Nuestro hermano Francisco Rosado, que estará con nosotros compartiendo todo este tiempo, vamos a estar leyendo la palabra para que así tengamos base de lo que hoy vamos a estar discutiendo acerca de lo que es la verdad y las funciones de la iglesia. Nuestro hermano Francisco. Leemos en Primera de Timoteo capítulo 3 el versículo 15 a la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Amén. para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Francisco, la historia de la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos un compromiso y una responsabilidad de la iglesia. O sea, somos responsables de enseñar la verdad, somos responsables de defenderla y somos responsables de atenderla. Pero sobre todas las cosas somos responsables de creerla, ¿verdad? La verdad Ujú. que nos envía la palabra a traerla no solamente es un asunto de enseñarla, sino que tenemos que creerla y tenemos que vivirla, ¿verdad? Y para eso, hoy vamos a compartir acerca de lo que es la verdad y de lo que es la función de la iglesia a través de los tiempos. Me gustaría, ¿verdad?, empezar con este llamado que el Señor le hace a la iglesia a través del apóstol Pablo hablándole a Timoteo, que precisamente pone una responsabilidad sobre sus hombros. El apóstol Pablo le escribe a un pastor, ¿verdad? Que está a cargo de una Ujú. congregación, porque él necesita saber, él necesita encargarse, mejor dicho, de que como la iglesia tiene las herramientas necesarias porque tiene una función que tiene que hacer, ¿verdad? Y el No. apóstol Pablo y Timoteo, pues ambos tienen esa función. Así que vamos a brevemente, ¿verdad? Tocar ese tema. Hace un tiempo cuando dimos la introducción de lo que es la columna y baluarte, había dado una definición de lo que es las columnas y de lo que es el baluarte, conforme a ese verso que hemos leído. ¿A qué se refería el apóstol Pablo? Pues el apóstol Pablo en este verso, estos versos son tremendos porque si uno va a los capítulos anteriores, en ese versículo 14, Pablo le dice que lo que te escribí, lo que te estoy escribiendo en este momento, lo que te he escrito, esto te escribo para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Entonces, en estos versículos, cuando él encaja todo lo que le había dicho, que le había advertido acerca de falsos profetas, le había advertido acerca de personas que blasfeman la verdad, que le mencionó dos personajes que, si no me equivoco, entre uno de ellos era Himeneo y Alejandro, si no me equivoco, que los entregó a Satanás porque estaban blasfemando. Y entonces Pablo tiene una necesidad de que Timoteo como pastor en una ciudad idólatra, en Éfeso, entienda cómo comportarse, entienda ha sido el peso que le ha sido entregado a la iglesia en un mundo donde realmente no, la gran mayoría pues no estaban de acuerdo a la verdad bíblica. Y entonces Pablo menciona estas palabras tremendas y estos conceptos de, para que citarlos, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y entonces le dice que es la iglesia, la casa de Dios es la iglesia, la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea que le da lo que usted mencionó acerca de nuestro rol y nuestras responsabilidades como iglesia. Cuando Pablo le dice a Timoteo, tienes que saber que la iglesia es la casa de Dios. La iglesia es donde Dios va a morar aquí en la tierra. Y que Y no es un entonces, edificio, lo que Pablo estaba refiriéndose a Timoteo, ujú, sino que es la exacto, asamblea de creyentes, esa el, reunión de creyentes, que es el edificio el en cuerpo de donde Cristo. está, que es el cuerpo de Cristo El cuerpo de precisamente. Cristo, la casa de Dios, del Dios viviente, la responsabilidad de la iglesia de que en nosotros es que mora Dios, en nosotros.
y porque tenemos esa responsabilidad tan grande de que somos parte, yo veo aquí el edificio completo, el edificio completo siendo el reino de Dios en su totalidad. Y dice, dentro de ese reino nosotros la casa de Dios como iglesia, y que dentro de ese edificio que puede componer el reino de Dios que compone todo lo que es Dios, la eternidad de Dios, la magnitud de Dios, las revelaciones de Dios a través de los tiempos en la Biblia, a través de Cristo, todo lo que compone, nosotros venimos a ser parte de ese edificio y nuestro rol dentro de ese edificio tan grande, eterno y un propósito tan grande dentro de lo que es Dios, somos la iglesia de Dios, somos la casa de Dios y que dentro de ese edificio somos columnas y somos baluarte de la verdad. Y esa verdad, Francisco, meditaba yo mientras nos preparábamos que Pablo es muy certero y muy intencional en referirse a lo que es la verdad, porque no deja abierto a que la verdad es, como en los tiempos que nosotros vivimos, Relativa. la verdad es relativa y la verdad no es relativa. Nosotros la iglesia no tenemos una verdad al azar, tenemos Ujú. una verdad estipulada con una base establecida a través de Jesucristo. Por eso la verdad que nosotros llevamos es una verdad concreta, ¿no? Una verdad completa, porque se trata de la misma persona de Jesucristo. La Biblia Ujú. establece y dice que Cristo dijo, Yo yo soy soy. el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, la verdad de nosotros no es relativa, ¿verdad? Y aunque muchas cosas dentro lo que es la iglesia, que podemos decir que hay diferentes formas de llevar la liturgia, el culto, el servicio, en lo que refiere a la verdad no es negociable. La Ujú. verdad no está al azar, la verdad está No, estipulado en la y palabra. la verdad no son tres verdades, no Mm. son cinco verdades. Que La se verdad es la puede, la verdad. verdad es la verdad. Uno puede, un ejemplo que yo he escuchado es, nosotros podemos llenar un papel que diga 2 más 2 es 5, 2 más 2 es 10 y podemos usar todos los números infinitos que hay para cubrir el papel y el único que va a ser correcto es 2 más 2 es 4. O sea que Ujú. la verdad en el tiempo donde nosotros vivimos que no gusta lo absoluto. A las personas no les gustan escuchar de cosas absolutas, sino de tener opciones, de tener las libertades, de pensar como uno quiere, en sentido de, de un libertinaje exagerado que raya en lo ridículo, a veces, en locura, en no realmente no querer someterse y escuchar acerca de que hay una verdad, de Y que que esa verdad, no... hermano Francisco, es interesante porque la palabra dice que la verdad hace libre. Entonces, Ujú. cuando alguien tiene un encuentro con la verdad, tiene que tener un efecto en la vida del ser humano porque la verdad hace libre. Fue Cristo mismo el que dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará Ah, libre. libre. Por lo tanto, esta verdad tiene un efecto en nuestra vida de conocerla, ¿verdad? Pues eso me lleva a pensar también que hay quizás personas que cuando se le confronta con la verdad, pues la verdad saca a la luz las cosas, saca a la Ujú. luz cosas que hay que trabajarlas y hay que arreglarlas. Por lo tanto, mucha gente rehúsa la verdad precisamente porque quizás no se quieren despegar de una verdad que va conforme al reino de los cielos, en una verdad manejada que las personas quisieran manejar para su vida y para que en alguna manera trabajarlas para sus propios razonamientos, sino que la verdad de Dios es una Sí, no y no es, queremos no es enfrentar, negociable. no queremos enfrentar como seres humanos verdades que a lo mejor nos obligan al cambio y preferimos mentiras que nos dejan permanecer cómodos. Y Eh, entonces la iglesia, el rol de la iglesia, precisamente cuando habla Pablo que le dicen esto es lo que nosotros somos llamados a hacer. Cuando le dice columna, es como mencionamos la semana pasada de que la columna está hecha con especificaciones para poder aguantar el peso que se pone sobre ella. Una columna tiene que tener una cierta cantidad de fuerza para poder aguantar lo que se le pone encima. Y nosotros como iglesia, Pablo le dice a Timoteo, la verdad que va a ser puesta sobre ti es, es la verdad de Cristo, una verdad, es un peso real y un peso que tenemos que estar como columna, estar diseñados para aguantarlo. Y Dios es el que nos da esa forma, Dios es el que nos dice, al nosotros
querer cumplir con el propósito de Dios, ir a la Biblia, entender las verdades bíblicas y conformarnos a esa verdad es lo que nos hace aptos para cargarla, es lo que nos hace aptos para recibir ese peso y, y nos da forma como iglesia. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad tan grande y tan una responsabilidad divina, responsabilidad hermosa de que cargamos con el peso de la verdad. No somos portadores de mentiras. Y eso en el mundo que vivimos hoy en día, el, Es el uso y se ve costumbre. mucho. El uso y costumbre, la mentira, la comodidad. Es el uso, perdón, es el uso y costumbre de, es el uso y costumbre de, de este mundo, un mundo caído, en donde la verdad se ha vuelto algo natural. Y nosotros como iglesia tenemos un compromiso, y máxime con lo que tiene que ver con los asuntos de la fe. No podemos negociar los asuntos que tengan que ver con la palabra, porque que en estos tiempos uno de los problemas que estamos teniendo es que nos han enseñado en alguna manera que hay cosas que no nos debemos meter. Pero todo lo que Ujú. la iglesia tenga que ver con fundamento, tenga que ver con Cristo, todo lo que trate de opacar la salvación, que es a través de Jesucristo, tenemos no solamente un derecho, sino una Responsabilidad. responsabilidad de reputar lo que se nos está, lo que se nos está trayendo, porque en los tiempos que nosotros vivimos muchas enseñanzas, aún dentro de lo que es la iglesia de nuestros tiempos, están señalando o están tratando de sacar a Cristo como Salvador y sacar a Cristo como la figura principal, porque hemos tenido el personalismo de hoy día y tenemos Ujú. este evento donde hemos visto que las personas se exaltan, ¿verdad? En alguna manera. Entonces, la iglesia tiene una función de hacer valer la imagen de Cristo dentro de la iglesia. Y el compromiso de que tengamos que nosotros presentar a Cristo es un compromiso que hay que hacer fuerza y hay que trabajarlo, porque las columnas hacen fuerza. Yo trabajé Ujú. por mucho tiempo en los fundamentos. En fundamento hay dos cosas muy importantes. El fundamento, la base del fundamento, que para nosotros es Cristo. Ujú. No hay otro edificio, no hay otro fundamento. La palabra establece que nuestro fundamento es Cristo. Y nosotros, Dios utiliza a la iglesia como columna de ese fundamento. O sea, Dios escoge la iglesia Ujú. para que la iglesia sea quien cargue lo que el fundamento nos está enviando a soportar. El fundamento soporta. Nosotros somos las columnas que aguantan quizá el peso, o sea, la responsabilidad de eso. Entonces, necesitamos saber que la iglesia tiene una función de defender la fe, de Ujú. defender la verdad. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo número 3, verso 14, la parte B en adelante, dice: por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y nosotros no tenemos otra esperanza que no sea Cristo. Y no tenemos otra esperanza de salvación que no sea el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Él es el fundamento, Él es el Salvador. No hay otro camino, no hay otra manera de llegar al Padre. Y cuando esta verdad es sacudida, tenemos que defenderla. Ujú. Tenemos una función de defender estos fundamentos. Ahí Así que, tenemos que ejercer nuestra función como columna, como no columna. permitir que la verdad caiga, porque tenemos, tenemos que mantener como iglesia, como usted menciona, es nuestra responsabilidad. Dios no le delegó esta responsabilidad a más nadie. Y a Dios le plació hacernos a nosotros colaboradores de Él en ejercer esto. Él no dijo, yo voy a defender mi verdad, aunque ustedes no hagan nada, yo voy a defender mi verdad, sino que nos dio un privilegio, él sabiendo que la iglesia verdadera, porque al Dios darle esta responsabilidad, darle este privilegio de que la iglesia sea en la columna y baluarte de la verdad en esta tierra, él delegar eso a nosotros, eh, él sabe que va a haber una iglesia fiel que cumpla ese propósito en todo siglo. Y nosotros queremos ser parte de esa iglesia fiel. Eso, como cristianos, ese es nuestro deseo. Estar dentro del propósito de Dios, estar dentro de cumplir con lo que Él ha estipulado la satisfacción.
Y es una satisfacción, o pudiéramos decir hasta santa, porque no es nada de orgullo humano que uno diga, yo soy columna dentro de la casa de Dios. Sobre mí ha sido puesto una responsabilidad de ponerme de acuerdo con Dios, de yo dejar, como usted menciona, ahora no es personalismo, esto no se trata de mí, esto no se trata de, de hasta donde yo llegue, esto no se trata de lo que se enseña en el mundo, de superarme a mí mismo, de yo llegar a donde yo quiera llegar, se trata de que soy una columna en un edificio y tengo que soportar, tengo que darle en cierto sentido, tengo que darle el grado para lo que Dios me ha llamado a hacer. Ese, nosotros, en función de la iglesia, Francisco, nosotros podemos decir que posiblemente hay personas que nos están escuchando y que puedan decir, pero eso es lo que hace la iglesia cristiana, de hecho el nombre lo identifica, pero hemos visto que sutilmente muchas veces se lacera precisamente la doctrina de la salvación o la doctrina que es a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque podemos tener una iglesia denominación cristiana, pero sus celebraciones y actividades que se puedan hacer dentro de esa congregación precisamente pueden negar la llegada de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Una de las cosas que nosotros confesamos es que Cristo vino aquí a la tierra, que Cristo nació, que Cristo caminó aquí en la tierra, que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Cristo viene pronto. Entonces, la verdad puede ser que de manera sutil se esté llevando, digamos, tenga contrarios con actividades o tipos de fiestas modernos que están basadas en la ley. Y la Biblia dice que si nos tratamos de sutestar por la ley, nos desligamos del sacrificio de Cristo. Entonces, Cristo representó del Antiguo Testamento todas las cosas que se habían dicho que tenían que venir como un redentor, ¿verdad? El Cordero, las fiestas, que la mayoría de ellas representaban a Cristo y Ujú. nosotros hoy día no las celebramos porque hemos entendido que Cristo vino y que en Cristo se cumplieron todas las cosas que tenían que ver con la ley. Cristo vino a cumplir la ley. Por lo tanto, todo lo que ve, toda actividad que vaya, que precisamente en alguna manera niegue que Cristo vino, pues tenemos que traerlo a través de la palabra, porque a veces se pueden hacer cosas y se pueden decir cosas quizás sin ningún tipo de intención, porque no se tiene el conocimiento. Hay estudios que dicen que tenemos la iglesia de hoy, la iglesia de hoy tiene un problema muy serio, es que no lee la palabra. Ujú. Entonces, la verdad que nosotros, de la que estamos hablando, que es la única verdad, que Cristo es la verdad, está basada en la palabra. No hay otra verdad que no sea a través de la escritura. La palabra del Señor es la verdad. Cristo dijo, y conoceréis la verdad os hará libre. Y Él dice, mi palabra es la La verdad. verdad. Por lo tanto, la palabra de Dios es la verdad que nosotros creemos, que estamos fundamentados, pero esa palabra a veces, pues, en cierta manera tiene confrontación, pero Ujú. tenemos problemas también que a veces no se lee la palabra, no se escudriña la escritura. Entonces, en los tiempos que nosotros vivimos, es difícil, llevar un evangelio correcto si tú no tienes el conocimiento o la lectura de esta palabra, de tener un tiempo de escudriñarla, porque todo lo que nos puedan decir puede ser que lo aceptemos porque no tengamos el conocimiento, pero necesitamos fundamentar nosotros en la palabra. El Ujú. apóstol Pablo predicaba y la escritura dice que cuando predicaba en una de las iglesias que había levantado, las personas buscaban a ver si lo que decía era verdad y se trataba del apóstol Pablo, pero la Biblia establece que esta iglesia crecía en conocimiento y crecía porque se daban de cuenta que lo que el apóstol Pablo estaba predicando estaba sustentado en la Una palabra. palabra. Nada, en nada fallamos si nosotros cuando escuchamos alguna predicación lo queremos medir con la palabra, porque es la medida que nosotros tenemos, es la forma que nosotros tenemos de llevarlo a la escritura. Por lo tanto, en defensa de esta palabra, tenemos que leerla. En Mm. defensa a la palabra y la verdad, tenemos que leer la escritura, para que poder confrontar cualquier cosa que no sea o que esté medio extraña con la verdad o con la doctrina bíblica y la podamos confrontar con la escritura. Precisamente en ese aspecto es que vemos lo de Baluarte, lo de columna, y cuando menciona Baluarte, precisamente en ese aspecto, porque el Baluarte romano era lo que conectaba
a los edificios adyacentes al edificio principal. Eso era lo que le daba estabilidad a los edificios adyacentes. Entonces, ¿a qué me refiero con edificios adyacentes y cómo podemos aplicarlo nosotros? Que eso mismo, tratar de estipular, por ejemplo, fiestas que no son parte. Estamos tratando de todo lo que hagamos, nosotros tenemos que hacerlo conforme a la verdad. Tiene que tener esa conexión de la verdad, porque si nosotros, por más bonito que parezca la estructura, por más bonito que parezca que yo diga, no, porque esto es que las fiestas del Antiguo Testamento eran algo espiritual, era algo tremendo, pero, no podemos dejarnos llevar por lo que nosotros sintamos como emoción, por lo que nosotros, por nostalgia por el Viejo Testamento y querer volver a algo que en Gálatas Pablo le dice que por qué han sido engañados otra vez y ya habían sido librados de la ley, porque el cumplimiento de la ley es Cristo. Pues entonces se trata de edificar algo que no tiene esa conexión con la verdad. Y siempre la verdad tiene que ser, tiene que estar presente en todo lo que nosotros tratamos de hacer para Dios. Porque si no hacemos las cosas conforme a la verdad, como usted menciona, cuando Cristo dice, mi palabra es la verdad, o sea que si nosotros buscamos llenar nuestra iglesia, llenar el culto, tratar de hacer algo dentro del reino de Dios, lo que nosotros querramos hacer tiene que ir conforme a la verdad. Porque si no, no puede ir por motivo humano, no puede ir por emociones humanas, no, no, no puede crecer y ser fundamentado y permanecer si es por beneficio propio, por razones a veces que son dudosas. ¿Para qué yo quiero hacer este ministerio? ¿Para qué yo quiero que se implementen por el ejemplo que usted mencionó, porque yo quiero que se implementen estas fiestas? ¿Cuál es la raíz de por qué yo entiendo que esto se debe celebrar? Es Y quizás conforme... no sujetarse tan rápido a cosas si no se tiene el conocimiento, porque en muchas ocasiones podemos ser que Ujú. tengamos alguna duda de algo de cualquier ¿Qué se actividad está dentro haciendo? de nuestra congregación, que podamos, ¿verdad? Que podamos tenerla. Y es completamente legítimo que usted vaya a la escritura y tome un tiempo para analizarlo, porque es parte de nuestra responsabilidad Y como pregunte. creyente, porque no se trata de señalar nuestra función aquí en la tierra, no se trata de señalar ministerio ni señalar la iglesia. Yo Ujú. creo que la iglesia está cansada de divisiones y de divisiones verdaderamente que a veces son producto de personalismo. Pero yo creo que dentro de nuestra responsabilidad también hay que decir que aunque nosotros sabemos que la iglesia debe permanecer unida, pero también debe ser digamos, sabido, enseñado por personas que también quieren fundamentar cosas que no necesariamente están respaldadas por la palabra. O sea que creo que la iglesia, amado, tiene que tener una función de unidad, pero esa unidad tiene que ser también, ¿verdad?, escudriñada, porque no se puede unir en un pensamiento a algo cuando tú tienes un conocimiento acerca de lo que es Cristo y de qué es la salvación. Y entonces unirnos en una adoración cuando hay algo que precisamente va en contra de esa salvación. Que la Biblia nos dice que precisamente nos dice no te unas a eso. Sí, Y y que el entonces, apóstol Pablo le escribe y dice, ni siquiera le dé bienvenido a alguien que no ujú, tenga esta doctrina. Igual yo digo, no, la función y la función de este podcast no va a ser hablar de nadie ni hablar de ninguna congregación, sino en defensa de esta verdad. Porque ujú. lo que estamos hoy proclamando precisamente es una verdad absoluta y una verdad necesaria. La doctrina de la salvación a través de Jesucristo. Y que Cristo vino aquí a la tierra. Negar esto, pues verdaderamente Si es no, otra falsa doctrina, no es la verdad. no estuviéramos empezando ni cerca de la verdad, Sí, estuviéramos estuviéramos al vacío, porque sí. sin la verdad de Cristo no hay, cuando la Biblia nos dice que todo fue creado por Él y para Él, o sea, que Él fue el verbo, Él fue el principio, Él no, si nosotros tratamos de construir fuera de ese fundamento, construimos al vacío. Y entonces tenemos que tener cuidado porque podemos empezar en el fundamento,
podemos empezar y en el fundamento, como usted menciona, en la construcción se hace la zapata, se hace, pero si yo cojo y digo, ok, la zapata se hizo a 10 pies por 20 pies, pero yo quiero, sí, pero es que esa zapata no, para lo que yo tengo en la mente, para mi visión, es muy pequeña. Es muy pequeña. Yo quiero que el edificio sea de 100 por 50 Y con la trato de hacer zapata otro de... fundamento fuera. no, es que no tiene fundamento. O sea, el fundamento se quedó en 10 por 20 y vamos a edificar encima de la arena y vamos a ver si el edificio soporta una tormenta. No va a permanecer. No va a Sí. permanecer. Francisco, otro tema que me gustaría que tocar, o otro tema que vamos a tener, y creo que es de mucha importancia, es la iglesia a través de los tiempos. Porque puede ser que suceda lo que le pasó, lo que la Biblia establece que cuando José murió, la Biblia dice que pasaron los años, y luego que pasaron los años, pues se levantó un faraón que no conocía a José, o sea, no conocía la historia. Y Ujú. entonces, repetir la historia y cómo la iglesia ha funcionado a través de la historia puede ser que refresque la memoria o que le dé una información a personas que quizás no conocen, ¿verdad? Porque hay cosas que a través de la historia nosotros hemos visto la iglesia. La iglesia ha estado presente no hace 50 años, no hace 100 años, la iglesia ha estado presente desde el día de Pentecostés. Por eso la iglesia nosotros nos llamamos pentecostales, porque entendemos que ese día fue el nacimiento de la iglesia a través de la llenura y de la llegada del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo a la iglesia. Y la iglesia comenzó su función bajo el mandato que el Señor le dijo, ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Y hasta el sol de hoy la iglesia ha tenido una función, un impacto no solamente en los cultos, sino que la iglesia ha impactado las comunidades en todos los aspectos donde nosotros, Desde su principio. desde el principio, Desde porque su desde el principio. principio ha habido una función y una labor que la iglesia precisamente tenía la responsabilidad de hacer, la verdad. Y entonces, a través de los tiempos, mire, por ejemplo, número uno, la iglesia en la educación. Y cuando uno busca la historia de las mejores universidades del mundo, que podemos decir las mejores universidades del mundo, o por lo menos de Estados Unidos, estas universidades tienen fundamento y sus fundamentos fueron netamente cristianos. Ujú. Cristianos de los primeros colonizadores que llegaron precisamente a Nueva Inglaterra y se levantó entonces estas universidades. Yo quiero compartir, por ejemplo, mire, Harvard, que se levantó en el 1638. Esta universidad 18 años después de que entraron los primeros peregrinos. Lo primero que levantaron los primeros peregrinos fue la familia. Lo segundo fue la casa de Dios para adoración. Lo tercero que levantaron fue la política, cómo iban a funcionar dentro, que es lo que conocemos, ¿verdad? Como los Ujú. fundamentos de la política dentro de Estados Unidos. Y número cuatro, entonces, la educación, porque entendieron que cuando ellos pasaran y los que estaban presentes, que tenían un conocimiento vasto de la palabra y de todas las cosas, entendieron que cuando ellos pasaran de esta tierra, ellos querían dejar la enseñanza y querían dejar un sistema de enseñanza para que siguiera las capacidades, especialmente las capacidades para los ministerios. El 52%, si 52% de los graduados de Harvard en aquel tiempo se convertían en ministros. Harvard fue levantada precisamente para preparar pastores para que tuvieran capacidad y fueran aptos cuando se pararan frente a una congregación. Esta Universidad de Harvard, que hoy ha perdido todo el sentido de sus bases y hoy tiene otros pensamientos que verdaderamente no están alineados a lo que tiene que ver con la palabra, pero su fundamento fue la iglesia. Lo levantaron ministros para que esta iglesia, para que Harvard fuera preparando ministros y evangelios y evangelistas para que llevaran la palabra. La Universidad de Yale, de igual manera, que en el 1701 se levantó, porque entonces Harvard comenzó a ser más cara, y cuando vieron esto y era muy lejos, entonces levantaron la Universidad de Yale y además entendieron que Harvard estaba perdiendo espiritualidad y levantaron esta universidad como para hacer
en alguna manera, ¿verdad? Contraria o mantener unas bases Ujú. cristianas. La Universidad de Princeton, 1746, cuando las iglesias en Filadelfia, leía sobre George Whitefield, cuando Ujú. este hombre predicaba, las iglesias en Filadelfia le cerraron las puertas. Entonces este hombre tenía una capacidad de ministerio poderosa y la Biblia, ¿verdad? En la palabra. Y entonces cuando le cerraron las puertas en las iglesias, hasta los presidentes que le gustaba escucharlo, pero un hombre prominente, entonces abrieron un edificio para todas las personas que le seguían, que eran por masa, levantaron un edificio grande para que este hombre pudiera predicar en aquel lugar. Entonces, hoy es el primer edificio que hay en la universidad, una de las universidades más importantes en Filadelfia. De hecho, tiene una estatua a nombre de este hombre. Así que la iglesia ha tenido desde sus principios un impacto en la educación, porque la gente piensa que servirle a Dios es estar sin conocimiento, o servirle a Dios en alguna manera es no tener las capacidades, o que la gente de Dios no tiene capacidades Ujú. de poder tener educación. Pero todo lo contrario, desde Sí. el principio, todas estas grandes universidades hoy han sido marcadas precisamente por la iglesia a través de los tiempos. Así que la iglesia ha sido un impacto no solamente en las universidades, sino también en la escuela secular, en diferentes escuelas. Se llevó la palabra, hombres y mujeres de Dios comprometidos con la educación, porque Eso así así. Dios lo estableció. Primeramente, las bases de estas universidades, como tú lees la historia, dice que no se podía llevar a una sabiduría completa si no se conocía la persona de Jesucristo, y por eso se levantó la Universidad de Harvard. Sí, vemos ese impacto de lo que ha sido la iglesia y quiero tocar en el que, que tristemente las personas piensan que tener fe es no tener intelecto, Ujú. que tener fe es no tener pensamiento crítico, pensamiento propio. Pero la Biblia nos llama a escudriñar. La Biblia nos dice que escudriñemos todo. La Biblia, la Biblia y el pensamiento cristiano nunca ha sido delimitar que sí han habido personas, que sí han habido organizaciones que se han levantado y han tratado de imponer a autoridades, sobrepasando la autoridad de la Biblia, a tratar de imponer sus propios criterios y han limitado en cierto sentido algunas cosas. Eso es cierto porque siempre que se mete el ser humano, eh, y dejamos atrás la verdad, dejamos atrás el consejo bíblico, lo que va a resultar es en carnalidad, lo que va a resultar es en malos resultados. Pero, pero la Biblia en sí, este escrito, que tenemos escritos de poetas, tenemos escritos, hay libros proféticos, libros poéticos, libros históricos, tenemos los evangelios, son hasta los investigadores modernos eh, dicen y llegan a las conclusiones que mira, estos fueron testigos, estas cuatro personas sí, que escribieron estos evangelios están hablando y encontramos en los evangelios y en ellos como testigos lo que esperaríamos encontrar en testigos modernos, en el sentido de investigar el crimen y eso, pues las características que expresan estos libros es algo real, no es algo, nuestra fe no está fundamentada como algunas personas piensan que está fundamentada en, pudiéramos decir, una fe ciega. Nuestra fe tiene fundamento, nuestra fe no es al azar. El cristiano, hermano, los cristianos y se lo digo directamente, los cristianos, nosotros como cristianos, hemos sido parte de la historia de una forma tremenda y hemos sido los que han impulsado y sacado a la humanidad de situaciones terribles. Los cristianos, como menciona el pastor, eh, el cristianismo ha sido en la educación, proponente de la ciencia, de medicina, del cuidado.
lo que nosotros vemos como los derechos civiles que se han desviado a unos derechos que, que no están bien, pero tiene como fundamento, los cristianos fueron los primeros que dijeron, en el día de Pentecostés, poco después, los cristianos cuando vieron, los romanos están dejando los bebés para que afuera porque ese bebé no es deseado. Los cristianos fueron los que empezaron a recoger esos bebés porque entendían, y esto está en el fundamento de nuestro pensar cristiano, y por qué la fe cristiana ha sido tan prominente en diversas áreas de la sociedad, del desarrollo humano, porque nosotros creemos que fuimos todos, fuimos creados imagen y semejanza de Dios. Que cuando yo veo a una persona, cuando yo veo a alguien, esa persona fue hecha y creada a imagen y semejanza de Dios. O sea que hay en la fe cristiana es donde único uno va a ver que hay esa conexión desde cero, desde yo no te conozco, desde yo lo que conozco de ti puede ser lo peor del mundo, pero hay algo que tenemos en común, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Muchas de las políticas que hoy tenemos valga la redundancia, en la política Ujú, o en los gobiernos, muchas de estas instituciones fueron instituciones que su modelo fue la iglesia y su modelo fue los trabajos de la iglesia a través de los tiempos y el mandato a través de los tiempos. Porque eh, las viudas en la palabra fueron mandadas a atenderse, las viudas, el huérfano. el huérfano, los padres, respeto a los padres, estos valores que hoy son leyes, hay muchas cosas que hoy han pasado como leyes que están estipuladas en la palabra. Interesante porque una vez que alguien conoce a Dios de verdad y conoce y tiene un encuentro con la verdad, deja de dar problema en la comunidad y deja Ujú. de dar problema En la en la familia, en todos familia, lados, deja de dar en todos problema lados. en la comunidad, deja de dar problema en la corte, deja de dar problema, ya no está en la cárcel. Entonces, hoy tenemos fundamentos en lo que es el gobierno que precisamente nacieron de la iglesia, en un mandato de la iglesia, que hoy hay trabajos de la iglesia que han tratado de opacarse, pero la iglesia hasta el sol de hoy todavía está trabajando. Exacto. Hay iglesias que no tienen muchos programas de radio, no tienen muchos canales de televisión. Hay cosas que no salen dentro de lo que hoy podemos decir que es público a través de las redes sociales. Pero la iglesia tiene un trabajo y una función que está haciendo. La iglesia sigue dando comida a los deambulantes. La iglesia sigue llegando a los puntos de droga, llevándole comida, llevándole la palabra de Dios, sobre todas las cosas la palabra de Dios. Porque no solamente hemos llevado una comida material, sino hemos llevado la palabra de Dios que ha transformado personas, y ha transformado vidas. Y esa verdad la hemos estado predicando a través de los tiempos y la iglesia ha sido precisamente como las bases para que otras instituciones también pues lo hagan. Y entonces Ujú. no es que no está mal en hacerlo, pero también digamos que la gente necesita saber que la iglesia está haciendo una función y que quizás no se mueve mucho dentro de lo que es la información o de lo que es las redes sociales, pero la iglesia está militando en los deambulantes, está militando en donde quiera que vamos. No solamente eso, el impacto que tiene una persona creyente que en su trabajo no roba, en su vida diaria respeta las leyes. Entonces hay un impacto de la iglesia, naturalmente, a través de Jesucristo, que es el que hace posible que nosotros tengamos este encuentro. Porque nosotros tenemos una verdad que la estamos predicando, que es lo que hace la iglesia, pero nada podemos hacer sin la persona de Jesucristo. Entonces, una de las cosas que precisamente, hablando de esto, de las capacidades del intelecto, es que se han levantado dos personas en estos tiempos también con esta misma inquietud de que las iglesias a veces son consideradas precisamente como sin capacidades o sin intelecto, aún dentro del mismo cuerpo de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay algunas iglesias que se han ido a la manifestación y a lo que es la experiencia con el Espíritu Santo, pero no tienen el conocimiento de la palabra. Entonces hay otras iglesias que se han ido al conocimiento de la palabra, pero no tienen la experiencia de la vivencia del Espíritu Santo. Entonces, escuchaba yo a un predicador en estos días, precisamente que dicen que hay un divorcio silencioso, porque hay iglesias que se van entonces del lado
de lo que es la enseñanza, pero rechazan toda manifestación del Espíritu Santo, que son completamente bíblicas y necesarias en la vida del ser humano. Y hay otros que se van a la enseñanza, a la manifestación, pero entonces no tienen el conocimiento. Y puede ser que tengas un conocimiento o una experiencia con Dios poderosa, pero si no tienes una base donde fundamentar tu fe, cualquier cosa puede crear alguna confusión. Entonces, al igual que si no tienes una experiencia con el Espíritu Santo y una manifestación del Espíritu Santo en tu vida, pues tienes una parte pero te falta otra. Es necesaria tanto la capacidad que podamos tener teológica de lo que son las manifestaciones del Espíritu Santo y también las manifestaciones y procurar estas manifestaciones sobre nuestra vida porque están para la iglesia. O sea, el bautismo del Espíritu Santo en la iglesia es necesario, es importante tenerlo y la capacidad de poder escudriñar a través de la palabra lo que significa y tener el conocimiento también es necesario. Estas dos cosas tienen que ir de la mano. Y, y en eso, la verdad está envuelta en eso, en una manera tremenda, porque nosotros podemos vivir, que se le llama el cesacionismo, pudiéramos vivir en cesacionismo donde todo es el conocimiento puro de la teología y ser tan precisos en nuestra teología y nuestras doctrinas, pero quitar al Espíritu Santo es una mentira. Vivimos una mentira acá. Muy bien. Si acá cogemos y nos dejamos llevar plenamente, porque se comienza en este lado, porque no menospreciamos la manifestación del Espíritu Santo en este lado, que fue real, que así es que comienzan los grandes avivamientos, comienza porque Dios desciende. De momento Dios desciende en un lugar, hay unas experiencias maravillosas del poder de Dios, de la grandeza de Dios, y eso fue real, eso fue verdad. Pero entonces, porque los avivamientos hemos visto a través de la historia que tienen un gran comienzo y de momento un menguar. Es parte pudiéramos decir, dentro de la soberanía de Dios, es parte de como Dios, hay un menguar. Porque la iglesia tiene otras cosas que hacer, como el día de Pentecostés. Hubo una llenura del Espíritu Santo, hubo una manifestación tremenda, pero, pero ustedes me serán testigos en todo el mundo. O sea que no se pueden quedar aquí. Entonces, cuando salimos de aquí, si aquí no nos preparamos con la verdad, no nos preparamos en el conocimiento real de doctrina, de teología, de conocer quién es nuestro Dios verdaderamente, quién es este Dios que se nos está revelando de esta forma, qué se ha revelado de sí mismo, qué nos dice, y entonces lo que queremos, es esa experiencia y ya, pues entonces se pueden colar otras cosas que tratan de reemplazar esa experiencia, que no sean conforme a la Biblia. Ahí es que vemos cosas raras, cuando vemos cosas que como que esto no cuadra, que diríamos que gente, wow, eso estuvo tremendo, pero uno se va a la palabra, uno escudriña y uno dice, esto tampoco ahora se salió de la verdad, ahora no está conforme a la verdad y tenemos que como cristianos, eso que usted menciona de ese divorcio, hay que volverlo a casar, Sí, hay no hay que por qué volverlo. vivir y tener, eh, no hay por qué tener, cuando nosotros nos convertimos y llegamos a Cristo, ni siquiera en nuestros púlpitos, en la enseñanza, en las redes sociales, una tiraera en cuestiones de que nosotros somos los del fuego, nosotros somos los de la enseñanza, y eso a veces choca, que lo podemos ver hasta en las redes sociales como una tiradera, ¿no? Esas Ujú. iglesias son como muy emocionales, y otros dicen, esa iglesia lo que son iglesias muertas, porque lo que tienen son enseñanza y solamente conocimiento. Entonces, la iglesia no tiene por qué llegar a este tipo de pelea, porque realmente las dos cosas tienen que ir de la mano. Incluso es una pérdida de tiempo y es una, digamos, Un estorbo al pérdida de evangelio. identidad.
cristiana, porque realmente estamos incompletos. Ujú. Estamos incompletos cuando no tenemos la manifestación del Espíritu Santo dentro de nuestra iglesia, pero estamos también incompletos cuando no tenemos el conocimiento. Entonces yo me puedo convertir en una persona de una experiencia con Dios y tengo una experiencia, pero no tengo por qué atacar al que estudia la palabra. Igual que si yo estudio la palabra, no tengo por qué no anhelar y criticar al que tiene la manifestación, sino que yo debo ir a la par. Puede ser, Ujú. se puede tener las dos cosas, se puede tener la capacidad, se puede tener la enseñanza, se puede tener la manifestación del Espíritu Santo. Estas dos cosas unidas son poderosas, Ujú. porque cuando tú tienes la persona del Espíritu Santo sobre tu vida y tienes las manifestaciones del poder de Dios sobre tu vida, pues es poderoso porque te enseña a caminar, te da, digamos, esa convicción de que Dios está ahí, esa manifestación del Espíritu Santo, pero a la misma vez Dios usa las capacidades que te da para que tú puedas utilizar estos dones a favor del crecimiento de la iglesia y no otra cosa. Puede ser que la falta de conocimiento de los dones y la falta de conocimiento de las manifestaciones del Espíritu Santo pueda llevar a una persona a engrandecerse en sus dones y en sus manifestaciones, porque no tiene el conocimiento de saber que tienes unos dones, pero es para servicio de la iglesia. Ujú. Tiene una manifestación, pero es para servicio de la iglesia. No es para engrandecerte, no es para irte por encima de nadie, sino que estos dones y estas manifestaciones que Dios deposita sobre tu vida son para servicio, son para servir a la iglesia. Cuando uno busca los dones de la iglesia, eran para servir a la iglesia. De Para hecho, el edificación. apóstol Pablo dice en un momento dado que él sabe que Dios ha puesto personas que son en diferentes ministerios y nombra varios ministerios y esos ministerios, luego que lo menciona, dice, porque esto es para edificación de la iglesia. O sea, el maestro es para edificar la iglesia, el que predica es para edificar la iglesia, los dones del Espíritu es para edificar la iglesia, la profecía es para edificar la Ujú. iglesia. No hay otra cosa que no sea para sustentar precisamente la iglesia del Señor, que es la columna y baluarte de la verdad. Cuando estamos en ese divorcio entre lo que es la doctrina y lo que es la manifestación, me vienen a la mente dos ejemplos de personas. Me viene a la mente el que se enfocó totalmente en la manifestación, que quedó deslumbrado por la manifestación del Espíritu Santo, llamado Simón, que era un adivino, que era alguien que hacía grandes obras en medio de, se Sí, me era un olvidó el mago. pueblo, que era un mago, y hacía grandes cosas. Entonces él se enfocó, él vio como Pedro y como los hermanos hacían unas manifestaciones tremendas, y él quería ese poder, esa manifestación, ese protagonismo. Se desenfocó, porque no estaba pendiente a la verdad, no conocía doctrina, no conocía la realidad de lo que estaba predicando, no sabía cuál era el poder que estaba operando en Pedro, que estaba operando en esos hermanos que él estaba viendo. Él quería el poder. Y entonces me recuerda el uno concentrarse y concentrarse en la manifestación del Espíritu Santo, eh, te puede llevar a desviarte precisamente de la persona del Espíritu Santo, porque no es conforme a la verdad. Y entonces también me traía a la mente el otro extremo de los fariseos, que eran aquellos que estaban dedicados, como habíamos hablado ayer, que estaban dedicados a estudiar la palabra, a estudiar Cristo la dijo en la verdad, cátedra de Moisés en se la- sientan los fariseos. que eran hombres prominentes en el conocimiento de la teología, de todas las cosas que iban a suceder. Ellos estaban esperando al Mesías, y sin embargo, cuando Cristo pregunta quiénes piensan ustedes que yo soy, que le pregunta a sus discípulos, Pedro, un pescador del Vulgo, es el que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, los que estaban concentrados en toda doctrina y no estaban con los ojos abiertos para recibir la experiencia, eh, llegaron a la conclusión, los fariseos y los escribas, que, que Cristo operaba bajo Belcebú. Ese está operando bajo poder del diablo. Entonces, vemos que si divorciamos las dos cosas, pues entonces lo que tenemos es, caemos en uno de esos dos extremos. Los dos extremos son malos, porque cuando uno se va del extremo de las manifestaciones, puede ser que, que limite, ¿verdad? Una manifestación completa del Espíritu Santo, porque donde no hay conocimiento, no hay entendimiento, ¿verdad? De muchas cosas. Entonces, una de las cosas que nos lleva precisamente el conocer el Espíritu Santo es que nos dice que es una persona.
El Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder, el Espíritu Santo es una persona y opera como una persona en nuestra vida. Por eso es que la Biblia establece que se puede hasta Contristar. contrictar, se puede, ¿verdad?, entristecer por acciones que nosotros podamos hacer, pero es una persona. Entonces el conocimiento de esta verdad es necesaria porque me está que a veces hay personas que utilizan la persona del Espíritu Santo como si fuera una fuerza, como si fuera un poder, o solamente lo limitan a entender que el Espíritu Santo son las lenguas, o el Ujú. Espíritu Santo es, Es una es una manifestación manifestación específica específica. y lo dejan ahí. Entonces, no, el Espíritu Santo es Dios, es la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que abarca mucho más que sus manifestaciones. Entonces nos enfocamos en las manifestaciones y una de las cosas más olvidadas, el fruto del Espíritu Santo. Sabemos los dones, y los anhelamos, Mm. Pero los pero frutos, los frutos como que no, uno no escucha, uno no escucha así comúnmente a alguien orando por yo quiero el fruto del Espíritu Santo. Yo quiero que se yo manifieste en quiero mí manifestar los frutos del el Espíritu. fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso no lo pedimos. Pedimos, yo quiero echar fuera demonios, yo Sí, quiero porque una lo que unción, asombra, lo que a asombra. veces el ser humano está acostumbrado a lo que asombra. Y eso, por eso es que la inclinación a veces a esta manifestación del Espíritu Santo que anhelamos, que yo he sido partícipe, Ujú. que ha sido de bendición, pero muchas veces se inclina más a esto y como seres humanos nos inclinamos porque nos gusta lo que asombra y lo que es de momento, pero el fruto es más paciente. El fruto hay que brindarlo, el fruto hay que hacerlo, el perdonar a mi hermano, el caminar con macedumbre, el dejar que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida en diferentes actitudes que van a impactar de igual manera a la comunidad. A veces hace más Ujú. fuerza o más ruido la manifestación y lo que impacta y lo de momento. A veces puede ser más ruido, pero es de igual importancia y de igual impacto nuestras acciones guiadas por los frutos del Espíritu Santo. Porque Mm. cuando alguien ve en la calle que alguien tiene los frutos del Espíritu Santo, es marcado para bien. Cuando Eso es alguien así. ve que en tu trabajo tú eres marcado por los frutos de tu Espíritu Santo y la gente puede decir, esa persona que va ahí es una persona mansa, una persona que refleja a Dios, eso impacta la comunidad de igual manera que puede impactar lo que son los dones del Espíritu, porque no es una cosa mayor que otra, las dos deben ir a la par. Así Y que, tienen eh, su... Francisco, por ir culminando, la ciencia, verdaderamente la ciencia fue impactada. La gente piensa, en estos días hablábamos que la gente piensa que la ciencia, en su gran mayoría, las personas de la ciencia o los que han estado en la ciencia, los antiguos científicos, fueron ateos y han sido ateos, pero es todo lo contrario. Ujú. Todavía hasta el sol de hoy, eh, yo creo que el 60 y pico% de los científicos profesan la fe y nosotros hablábamos en estos días de eso porque verdaderamente la palabra establece y dice que la naturaleza cuenta la gloria de Dios. Así que Dios es imposible de negar. Muchos de esos científicos incluso han entrado como ateos, como gnósticos, y se han encontrado con una verdad de que hay un creador y que detrás de todas las cosas que nosotros podemos ver y de la ciencia, incluso uno de ellos dijo, cada vez que la ciencia abre una puerta, lo que descubre es que Dios está detrás de ella. Porque ciertamente la ciencia es parte puede ser parte de, ¿verdad?, del trabajo, de investigaciones, de muchas cosas que Dios permite al ser humano, de las capacidades que Dios le da al ser humano, pero son parte precisamente para descubrir la grandeza de Dios, porque cada vez que se toca la ciencia, se ve la grandeza de Dios sobre las cosas. Y sin el cristianismo, sin el pensamiento cristiano, no hubiera la posibilidad de la ciencia. Porque como menciona C.S. Lewis lo resumió de otra persona que lo abarcó más, pero lo resumió a que los hombres se hicieron científicos porque esperaban ver un ley y un orden en el universo y esperaban ver un orden y unas leyes y un orden en el universo porque creían en un dador de la ley. Creían que había un ser creador que, que entonces al haber un ser creador van a haber unas leyes, van a haber unas órdenes. Yo puedo observar este universo
Este universo no opera y se rige bajo lo que los científicos ahora lo que han llamado a través de los tiempos las leyes de la naturaleza, leyes de la física, de termodinámica, de todas las leyes científicas y todo eso es observable. Precisamente el pensamiento cristiano es el que refuerza en que este cerebro confía en él. Tú puedes, tú puedes confiar en este cerebro. ¿Por qué? Pues fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Y el Dios creador que te creó a ti, creó el resto del universo. Y tú puedes llegar a conclusiones reales acerca del universo y verdaderas. Porque no, porque hay un Dios Muchos de creador esos, coherente. muchos de esos científicos incluso basaron en una oración descubrimientos que hicieron. O sea, hicieron oración donde fueron dirigidos por Dios Ujú. para eso, ¿verdad? Porque muchos de ellos, los registros dicen que pidieron a Dios y de alguna manera fueron iluminados por Dios para hacerlo de una manera o de otra manera y descubrir cosas que hoy, pues, a favor del pueblo y a favor, ¿verdad? Quizás de la salud, quizás de otros tipos de ciencias que son favorables para la humanidad. Pero verdaderamente la mayoría de los científicos ha sido creyentes, ¿verdad? Así que la iglesia ha impactado a través de los tiempos y no solamente, como hemos visto, no solamente ahora, sino que a través de los tiempos la iglesia ha impactado para bien las comunidades, tanto la ciencia, la educación, hemos impactado las vidas, las personas a través de la historia siendo iglesia. Entonces, quisiera culminar con una exhortación, porque en estos tiempos que estamos viviendo, a veces he visto recientemente, han habido conversiones de personas que han tenido en alguna manera u otra, son famosos o tienen algún tipo de conocimiento y que todo el mundo conoce su fama, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Entonces, nosotros nos alegramos de que Dios sigue impactando personas, incluyendo personas que necesitan, como personas famosas, artistas, etcétera. Pero dentro de este convertir y de este mover, en donde hay personas que se convierten, surgen diferencias dentro de la iglesia, porque la iglesia se señala por ser celosa precisamente del altar. Y entonces yo quisiera en alguna manera tener un momento para exhortarle. Cuando se trate de la iglesia y el comentario acerca de la iglesia, debemos ser muy cuidadosos con lo que podamos traer, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad establecida por Dios, no es una institución humana. La iglesia es una institución puesta por Dios. Y cuando hay personas que se convierten al Señor y de alguna manera traen algún tipo de contienda por la manera en que se dirige en la iglesia o en los altares, las participaciones que se le dan quizás a personas, pues eso tiene su discusión, digamos, legítima, pero cuando uno escucha comentarios como la iglesia lleva tantos años y no hace nada, o hay personas que llevan tanto tiempo en la iglesia y no hacen nada, entonces nosotros tenemos que salir a defender lo que es la iglesia, porque la iglesia, una cosa es ser fariseo y otra cosa es ser celoso con la verdad y celoso con el altar y celoso con las cosas del Señor. No estoy defendiendo postura ni estamos a favor de una cosa u otra, pero sí estamos a favor de la iglesia, de lo que es la columna y baluarte. Y la iglesia, cuando nos referimos a la iglesia, para beneficio de todo aquel que pueda hablar de la iglesia y para el bien de su alma, cuando usted va a hablar de la iglesia, tiene que considerar que está hablando de una institución de Dios y que aquí a veces se es celoso con lo que Dios pone en nuestras manos, pero con toda intención simplemente de que nuestras congregaciones pues mantengan viva, ¿verdad? Esa santificación, la búsqueda con Dios, que no es que no se esté haciendo en otras iglesias, pero cuando uno ve que todos estos eventos se dan, pues uno tiene que también levantar una banderita y saber que la iglesia no ha pasado aquí por alto, que la iglesia no es la iglesia ahora de 15 años, la iglesia lleva más de 2000 años funcionando por el mandato de Dios aquí en la tierra. Así que la iglesia es columna y baluarte de la verdad y seguiremos defendiendo la postura de la iglesia basada en la verdad de las escrituras y estaremos trayendo temas que van a ser también, otros temas que van a ser la edificación. Pronto estaremos hablando, ¿verdad?, de unas cosas muy interesantes. Así que síganos en la página y síganos
comparta con nosotros, ¿verdad? Y cada miércoles que vamos a estar compartiendo, sabemos, ¿verdad, amado? Que no vamos a responder todas las interrogantes en una sola, en un solo podcast, pero sí sabemos que también hay personas que necesitan conocer de la palabra y conocer de lo que es la iglesia aquí en la tierra y nuestra función. Así que la paz de Dios sea sobre tu vida. Gracias por escucharnos y por compartir. Nuestro hermano Francisco. Dios le bendiga. Recuerde darle share, recuerde darle like, comente, comparta con sus hermanos, comparta con sus amigos. Esto ha sido Columna y Baluarte, nuestro primer episodio. Estamos gozosos, estamos contentos. Ha sido una victoria en el Señor. Y le invitamos a que sea parte de esta bendición con nosotros. Dios le bendiga mucho. Poco a poco vamos a ir, ¿verdad? Haciendo cambios porque verdaderamente estamos comenzando en digamos, este proyecto de Dios porque verdaderamente lo que queremos es compartir la palabra y que sea de bendición. Como le dijimos hace un tiempo, vamos a tener entrevistas y testimonios que van a ser de bendición para cada uno de ustedes. Así que la paz de Dios sea sobre su vida. Este es el hermano pastor José Rodríguez, nuestro hermano Francisco Rosado. Detrás del micrófono, nuestra hermana Animari y nuestro hermano Sabdiel, que nos están ayudando y sustentando. Dios le bendiga mucho.